Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 29 de octubre y yo soy Rogelio Segovia. En noviembre de 2022, Disney protagonizó un giro inesperado en su liderazgo cuando Robert Iger retomó la posición de director general apenas 2 años después de su retiro. Esta decisión surgió tras la abrupta salida de Bob Chapek, quien había sido cuidadosamente seleccionado y formado por el propio Iger. A pesar de que Chapek, el que había salido, había logrado resultados sobresalientes, incluyendo un aumento del 50% en ingresos y la superación a Netflix en suscripciones, su gestión del último trimestre del 2022 y su comportamiento errático de liderazgo provocaron una crisis interna. La situación escaló cuando varios ejecutivos del nivel de C-Suite, es decir, los reportes de esta persona, de este Chapek, amenazaron con renunciar, llevando al consejo a tomar medidas drásticas. Recientemente, la semana pasada, Disney ha nombrado a James Gordon, ex CEO de Morgan Stanley, como presidente del consejo, con la misión de encontrar un nuevo director general para principios de 2026. Este movimiento busca poner fin a una década de planeación deficiente en la sucesión ejecutiva y, aunque el mercado se mantiene escéptico, incluso reflejó una caída del 0.7% en sus acciones. 10 años tiene Disney tratando de encontrar un sucesor y no lo han logrado. Situación de negocios actual. En varias ocasiones hemos conversado en este espacio respecto a la disminución de la población mundial, en particular en México, y su impacto en áreas como pensiones, tamaño de la economía y productividad. Te cuento que recientemente, ahora el 24 de octubre, un artículo del Financial Times resaltó que México enfrenta una notable caída en su tasa de natalidad. Y ojo con esto, por primera vez en la historia es inferior a la de Estados Unidos. Están naciendo menos niños y niñas en México que en Estados Unidos por primera vez desde que existen ambos países. Este fenómeno se inscribe en una tendencia global en la que los países en desarrollo están viendo cómo sus tasas de natalidad disminuyen más rápidamente de lo que anticipaban los organismos internacionales como la ONU. Sigamos atentos. El director de estudios económicos de Citibanamex recomienda moderar el incremento del salario mínimo por debajo del 6% real, en contraste con la propuesta presidencial de la señora Sheinbaum del 10 al 12% para este 2025. Este director de estudios económicos advierte sobre posibles impactos inflacionarios y efectos adversos en el empleo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. También destaca la significativa brecha de participación laboral entre géneros en México, siendo 46.3% para mujeres contra 76.2% para hombres, sugiriendo políticas complementarias para maximizar beneficios económicos. Muy interesante estos dos temas que comenta el director de estudios económicos de Citibanamex. Economía. Las políticas migratorias de los candidatos presidenciales estadounidenses, tanto Trump como la señora Harris, tendrán un impacto significativo en las remesas hacia América Latina, según Fitch Ratings. Mientras Trump propone endurecer las políticas migratorias, Harris busca una aproximación más moderada. Esta situación afectará especialmente a México y Centroamérica, donde las remesas representan hasta el 12.7% del Producto Interno Bruto regional, en contraste con apenas el 0.7% en Sudamérica.
Según un análisis del banco suizo UBS, una victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre podría provocar una depreciación del peso mexicano hasta del 5% frente al dólar. Esto sería ligeramente menor al 8% registrado en 2016, la primera ocasión que ganó Trump. El banco suizo proyecta que el tipo de cambio podría alcanzar niveles de entre 20.30 y 22 pesos por dólar en 2025. Todo esto depende de factores como aranceles y conflictos comerciales. Talento. Mientras que en México seguimos discutiendo si nos quedamos con una semana de 48 horas o una semana de 40 horas, te cuento que el reciente experimento alemán sobre la semana laboral de 4 días ha concluido con resultados notables. El 73% de las empresas participantes mantendrá el nuevo modelo. El estudio, que siguió un esquema de 100-80-100, que son salarios, hora y rendimiento, involucró a 45 empresas de diversos sectores y tamaños en aquel país. Los resultados muestran mejoras en el bienestar laboral, con incrementos de productividad y optimización de procesos, y aunque las asociaciones empresariales de Alemania prefieren enfocarse en flexibilidad, es altamente probable que se quede esta semana laboral de 4 días, algo similar a lo que también han estado haciendo en Reino Unido y que lo platicamos el año pasado. Mark Zuckerberg, CEO de Meta Facebook, ha establecido nuevos criterios de contratación que priorizan las habilidades prácticas sobre las credenciales académicas. En una reciente entrevista con Bloomberg, enfatizó la importancia del pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas por encima de títulos universitarios. Esta política, que sigue la tendencia de otras grandes tecnológicas como Apple, reflejan un cambio en el paradigma de contratación en Silicon Valley, mientras Meta continúa su plan de eficiencia iniciado en 2023. Basándose en los conceptos de Nassim Taleb, el cisne negro y antifrágil, este par de libros del señor Taleb, se propone un nuevo enfoque para el desarrollo profesional que contradice la búsqueda tradicional de estabilidad. Esta teoría sugiere que, al igual que un músculo se fortalece bajo estrés controlado, las carreras profesionales se benefician de cierta exposición al caos y la incertidumbre. Las estrategias clave incluyen diversificar habilidades y fuentes de ingresos, mantener gastos fijos bajos y desarrollar competencias transferibles, preparándose así para eventos imprevistos, los llamados cisnes negros, que pueden transformar el panorama laboral en cualquier momento. Cultura. De este tema que te voy a contar, estuve platicando en Twitter, ahora X, este pasado sábado y domingo, y llama mucho mi atención, y te cuento que los recientes acontecimientos en los medios estadounidenses han generado un intenso debate sobre el papel de la prensa en las elecciones presidenciales. ¿Por qué sucedió esto? The Washington Post sorprendió al anunciar que no respaldará a ningún candidato en las elecciones de este año ni en futuras contiendas, rompiendo una tradición histórica cuando todo apuntaba a que este periódico, el Washington Post, iba a dar un posible respaldo a Kamala Harris. De hecho, se dice que ya estaba listo el editorial cuando el dueño de The Washington Post, el señor Jeff Bezos de Amazon, detuvo su publicación y dijo que no se iba a llevar a cabo. En contraste, The New York Times ha tomado una postura más directa, publicando un artículo editorial que advierte sobre las declaraciones de Donald Trump en su campaña de 2024, particularmente sobre sus promesas de seguir y de perseguir a sus opositores y deportar miles y miles de inmigrantes, hacer una deportación masiva. Esta dicotomía entre apoyar o no apoyar que hace la prensa plantea un dilema fundamental sobre la imparcialidad mediática y el rol de los medios en la democracia. Y aunque esta práctica, la de respaldar candidatos, es común en medios tradicionales, New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, que también hace unas semanas decidió no hacer esta publicación, sobre todo cuando en medios como el Times, el New York Times, donde la sección editorial está separada de la redacción, es decir, de quienes deciden qué noticias o no noticias publicar, aún así surge el cuestionamiento sobre si los medios deberían mantener esta tradición o adoptar una postura más neutral. Lo cierto es que
Creo yo que los medios deberían de buscar una postura más neutral, sobre todo ayudando a la gente a desarrollar este pensamiento crítico y a tomar una decisión. Pero por otro lado, después de este par de publicaciones o reflexiones que hice sábado y domingo en X, mucha gente me insistió que en momentos complejos como este, los medios sí deben de ayudar a la gente a tomar una decisión y sí deben pronunciarse en uno u otro sentido. Tanto Los Angeles Times como The Washington Post decidieron no publicarse. En el caso de Los Angeles Times, la editora incluso decidió renunciar porque dijo que es un momento de mantenerse en pie y tratar de hacer cambios. En The Washington Post, el sindicato de periodistas y de redactores ha estado insistiendo y quejándose mucho por esta decisión, sobre todo por ser una decisión de último momento. Es algo que tenemos que darle seguimiento, pero más allá de todo esto, no dejo de reconocer la valentía de publicaciones de este tipo como la que ha estado haciendo el New York Times, que hace mes y medio aproximadamente publicó un editorialista diciendo que el señor Donald Trump era un peligro para aquel país, y este fin de semana, como tratando de contrastar y de distanciarse de The Washington Post, volvió a publicar este editorial e incluso dedicó 3 páginas completas de su sección impresa a este tema. Sigamos atentos. Que no se nos escape. Un cambio histórico amenaza los derechos ciudadanos de México tras la aprobación en el Senado de una reforma que elimina la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante el juicio de amparo. Esto dijo Coparmex, quien también advirtió que esta modificación, por primera vez en 167 años, restringe garantías fundamentales, debilita el Estado de Derecho y genera incertidumbre jurídica por su carácter retroactivo, apunta Coparmex. Probablemente, o más bien seguramente, recordarás a estas empresas como BlackBerry, Kodak, Nokia y todas estas empresas que han sucumbido a la obsolescencia. Bueno, te cuento algo que se me hace bastante interesante, quizá un tema un poco más tecnológico que no solemos tocar o abordar en este espacio, pero tiene mucho que ver con temas de innovación y temas de evitar caer en esta obsolescencia. Y te cuento que un análisis de The Next Web revela que los fabricantes de smartphone están repitiendo los errores de 2006 al intentar integrar la inteligencia artificial en dispositivos diseñados hace 15 años. Sí, el iPhone ya tiene 15 años. Y al igual que Nokia y BlackBerry intentaron adaptar sus dispositivos en la época pre-iPhone con nuevas funciones, la industria actual está forzando la inclusión de inteligencia artificial en dispositivos no optimizados para ella. La solución propuesta por The Next Web es desarrollar un dispositivo completamente nuevo, diseñado específicamente para la era de la inteligencia artificial, con énfasis en la interacción por voz y el procesamiento del lenguaje natural, similar a como el iPhone revolucionó en su momento, hace 15 años, la era táctil. Entonces, no sé, probablemente en poco tiempo estemos viendo la desaparición o la evolución de los teléfonos inteligentes tipo el iPhone que conocemos hoy en día. Escuchemos la opinión semanal de Yeshua Gómez, Associate Partner de EY, quien nos comparte 2 temas puntuales: iniciativa de incremento de aguinaldo y negociación del incremento de salario mínimo para 2025 en nuestro país. Una pregunta que nos hacen recurrentemente, generalmente por estas fechas: ¿cómo quedará el salario mínimo para el siguiente año? Yeshua nos cuenta. 2 cosas a comentar de relevancia esta semana. Primero, se volvió a traer a la mesa la iniciativa de duplicar el aguinaldo, es decir, de 15 a 30 días como mínimo, igualmente pagadero antes del 20 de diciembre de cada año. Esta iniciativa se presentó apenas para discutirse, no ha avanzado gran parte del proceso legislativo. Al respecto, ya el sector patronal levantó la mano, pidió establecer el diálogo y llamó a estudiar a profundidad el asunto. Incluso propone un aumento gradual a través de los años para reducir el impacto económico en las empresas, o inclusive alguna propuesta para vincular el aguinaldo a la antigüedad de cada persona. Veremos cómo avanza esta situación en las cámaras. Segundo punto, este viernes llega ya el penúltimo mes del año, noviembre,
y con ello inician las reuniones para fijar el salario mínimo para el próximo año, es decir, para el 2025. Al respecto, recordarán, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum manifestó en su documento 100 pasos para la transformación que el salario mínimo debe llegar a la línea de bienestar familiar. ¿Qué es esto? Es decir, que en una familia de 4 integrantes el salario de 2 personas alcance para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, esperando lograr esto para el año 2026. Esta semana, la iniciativa privada, incluso en concordancia con las declaraciones de la presidenta recientemente en una mañanera, ha propuesto un aumento para el 2025 del 12%, por lo que parece que ya se perfiló este aumento como el definitivo. Ojo, tentativamente. Digo, falta que se discuta, pero parece que ya hay una concordancia en cuanto a las manifestaciones. Por lo que el salario mínimo para el 2025 debería de quedar como sigue: 278.80 pesos en todo el país y 419.87 pesos en la frontera norte. Hay que estar atentos sobre este tema también. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 29 de octubre de 2024 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, ya sabes, hazlo a través de LinkedIn o en Twitter, ahora X, @RogeSegovia, o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Muchas gracias por acompañarnos hoy martes 29 de octubre. Nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Rogelio Segovia.